Mi nombre es Carolina Vidal, y lo último que mi padre me gritó fue adelante, vete. Lo dijo con la furia de un hombre al que nunca le habían dicho que no en su vida, parado en los escalones de mármol de nuestra mansión junto al lago, todavía con su ropa de golf, el sol de la tarde destellando en los botones dorados de su chaqueta. Ese día, parecía un multimillonario. Parecía un hombre protegiendo la ilusión de que el dinero lo hacía justo. Ni siquiera esperó mi respuesta. Se dio la vuelta, cerró la puerta principal de golpe y la cerró con llave. Me quedé allí de 19 años, temblando con mi bolsa de lona, las llaves del coche y el pequeño latido que nadie en esa casa quería que yo conservara. El conductor, Miguel, ya se había ido. Despedido antes de que yo pudiera despedirme. Papá le había pagado, probablemente con la misma chequera que usaba para comprar el silencio. Los guardias en la puerta no me miraban a los ojos. Mientras bajaba por la entrada, recuerdo que uno de ellos susurró: «Señorita, ¿está segura?». Pero ya no era la señorita Vidal. Era el escándalo que enterrarían antes de que los vecinos se enteraran. La puerta se abrió con un lento quejido, de esos que se sienten en las costillas. Más allá el asfalto se convirtió en carretera comarcal y el viento del lago me caló el suéter. Seguí caminando. Mi teléfono vibró una vez con el nombre de mamá, pero cuando respondí, era la voz de papá. «Has tomado tu decisión, Carolina. No vuelvas a llamar». Luego un clic. Así, la familia se convirtió en pretérito. Tomé el autobús a Málaga con 80 euros en el bolsillo. El conductor olía a café y menta. Y una anciana al otro lado del pasillo me ofreció una barrita de cereales sin hacer preguntas. Fue la primera persona que me trató como un ser humano ese día. Cuando paramos en un área de descanso, me dijo: «Cariño, la gente con dinero cree que la vergüenza es una moneda. No la compres». Entonces no entendí cuán razón tenía. Esa noche alquilé una habitación de motel barata cerca de la estación de autobuses. El letrero de vacante de neón zumbó toda la noche a través de las finas cortinas. Encendí la luz del baño y vi las manchas debajo de mis ojos del mismo tono que las de mi madre cuando había estado llorando en secreto. Por primera vez me di cuenta de que ella no era cruel. Estaba asustada. Asustada de él. Asustada de perder la casa, la reputación que el mundo había construido sobre su aprobación. Me hice una promesa. En ese parpadeante espejo del baño, no dejaría que el miedo criara a mi hija. Las siguientes semanas fueron un borrón de solicitudes de empleo en restaurantes y vaqueros de maternidad de segunda mano. Una camarera llamada Teresa se apiadó de mí, y me dejó compartir su apartamento durante un mes. Fumaba demasiado y llamaba a todos cariño, pero me enseñó a estirar 20 euros para la compra y a reír del tipo de dolor que no merece lágrimas. Para enero estaba recogiendo mesas en un área de servicio de la A4. El calor de la cocina se mezclaba con el olor a diésel y sirope de arce. Cada vez que un camionero dejaba 1 euro en el mostrador, lo añadía a un bote de pepinillos etiquetado «Fondo para el bebé». El bote se llenó más lento de lo que esperaba, pero se llenó. Una noche un hombre con una gorra militar pidió café y se quedó durante todo mi turno. No hablaba mucho, solo observaba a la gente ir y venir. Cuando le llevé la cuenta, dijo: «¿Alguna vez has pensado en el servicio?». Me reí pensando que se refería a la iglesia. «No», dijo, «el tipo en el que te hacen correr antes del amanecer. El tipo que paga la escuela y te enseña a respirar con calma». Deslizó una tarjeta de visita arrugada por el mostrador: «Oficina de reclutamiento. Guardia Nacional de España». La metí en mi delantal, sin saber que cambiaría el curso de mi vida. Los meses pasaron lentamente. Mi vientre crecía. La bebé pateaba como si me recordara que todavía estábamos aquí. Algunas noches me sentaba en el suelo de ese apartamento de una habitación y le hablaba. Le hablaba del lago, de la risa de su abuelo antes de que se volviera aguda, del sonido de la verja cuando se cerraba. Le dije que construiríamos algo diferente. Sin cerraduras, sin gritos, sin vergüenza. Cuando llegó el parto, estaba sola. El paramédico me llamó cariño, mientras me llevaba a urgencias. No recuerdo mucho, solo el llanto. No fue fuerte. Fue constante, como si ella ya entendiera que el mundo requería paciencia. La colocaron sobre mi pecho y susurré: «Lo vamos a lograr». Lo dije como una promesa. Una semana después, la llamé Gracia. Envié una carta a casa, solo una. «¿Está sana?», escribí. «Estamos bien». No esperaba una respuesta, y no la obtuve. A veces, cuando el autobús pasaba junto a las fincas valladas en la zona norte de la ciudad, me imaginaba a papá en su escritorio, todavía revisando los mercados, todavía pensando que el control equivalía al amor.
Solía imaginarlo preguntándose si me había desmoronado. La verdad era que estaba aprendiendo a construir. No riqueza, sino una vida. En la tranquilidad después de las tomas de medianoche, me paraba junto a la ventana y observaba la nieve de la ciudad difuminarse bajo las luces de la calle. No se parecía en nada al mundo que había dejado, pero era real. Olía a leche, café y detergente. Y por primera vez, no me sentía como una vergüenza. Me sentía viva. Años más tarde llegaría a entender que el momento en que cerró la puerta de golpe no fue el final. Fue el comienzo de una larga y constante marcha, una que eventualmente lo llevaría a la mía. Pero entonces, todo lo que tenía era una bolsa de lona, un bebé y la terca creencia de que el trabajo ordinario podía perdurar más que la crueldad extraordinaria. Esa creencia, resulta, fue suficiente. El primer año fue como hacer equilibrio en una cuerda tensa entre el agotamiento y la esperanza. Aprendí a medir el tiempo en tomas, turnos dobles y avisos de alquiler vencido. Mi mundo se encogió a la superficie de un pequeño apartamento encima de una lavandería, donde las paredes olían a lejía y pelusas de secadora. Cada noche el zumbido de las máquinas de abajo arrullaba a Gracia hasta dormir. Ese sonido se convirtió también en mi nana. El latido del corazón de la supervivencia. El restaurante donde trabajaba abría a las 5 de la mañana. Tomaba el turno temprano porque las propinas eran mejores con los camioneros. Les gustaba el café caliente y sus historias más largas que la carretera. Uno de ellos, un sargento primero retirado del ejército llamado Manuel, siempre se sentaba en el mostrador junto a la vitrina de tartas. Tenía esa quietud que algunos hombres ganan después de sobrevivir a demasiado. Una mañana notó el agotamiento en mis ojos y dijo: «Señorita, la disciplina empieza donde está usted». Luego señaló mis zapatillas desatadas. «Átese los cordones de la misma manera todos los días. Se sentirá más estable». Parecía un consejo ridículo de un hombre que comía tarta para desayunar, pero lo hice. Y de alguna manera, tenía razón. El orden en las pequeñas cosas hacía el caos manejable. De día, rellenaba tazas de café hasta que me dolían las muñecas. De noche limpiaba edificios de oficinas donde nadie sabía mi nombre. Llevaba a Gracia en una mochila portabebés sobre mi pecho mientras fregaba los suelos. Ella dormía pegada a mí, su pequeña respiración constante bajo el olor a limón. Cada sueldo desaparecía en pañales, fórmula y billetes de autobús. Pero nunca me atrasé con el alquiler. Esa primavera, encontré un sobrepegado a la puerta de mi apartamento. Esta vez no era una factura. Dentro había una nota manuscrita. «Lo estás haciendo bien. Orgullosa de ti». Teresa, mi antigua compañera de piso, la había dejado. Al día siguiente compré una libreta de espiral con una cubierta floral y empecé a anotar todo: gastos, listas de tareas, el número de kilómetros que caminaba al trabajo y de vuelta. La llamé el registro. Me hacía sentir que estaba llevando la cuenta contra el caos. Las semanas se desdibujaron unas en otras hasta una noche de mayo en que el restaurante estaba corto de personal y trabajé 14 horas seguidas. Después del cierre, caminé a casa bajo la lluvia. Los zapatos empapados, llevando a Gracia debajo de mi abrigo. Las luces de la calle parpadeaban sobre el asfalto mojado. Un coche disminuyó la velocidad a mi lado. Una camioneta descolorida. Por un segundo me quedé paralizada, recordando la última vez que un hombre al volante lo cambió todo. Entonces oí la voz de Manuel. «¿Necesita que la lleve, señorita?» Me dejó en mi edificio y me entregó una bolsa de papel. Dentro había un bote de fórmula para bebés y un folleto doblado. La inscripción para el Instituto de Formación Profesional comienza la semana que viene. Tienen un fondo para veteranos que ayuda a padres solteros. Pensé que estaba bromeando. ¿Yo el instituto? Pero esa noche, después de que Gracia se durmiera, leí el folleto 3 veces. La matrícula era gratuita para los programas que cumplieran los requisitos. Incluso ofrecían ayuda para el cuidado de niños. Rellené la solicitud en la parte posterior de mi registro usando un bolígrafo prestado. Se sintió como firmar una tregua con mi propio miedo. Cuando empezaron las clases ese otoño, tomé cursos nocturnos, composición de textos, historia de España y una clase de oratoria que me aterrorizaba. Corría del restaurante al campus, cambiándome el uniforme manchado de grasa en el baño. A veces Gracia venía conmigo durmiendo en un cochecito en un rincón de la sala de estudio. El conserje me dejaba las luces encendidas después del cierre, diciendo: «Tómese su tiempo, cariño. Los libros no juzgan». Empecé a entender que la educación no era solo cuestión de títulos. Era cuestión de dignidad. Aprender me recordaba que seguía siendo alguien en proceso de ser. El dinero seguía escaseando.
Cuando llegó la factura del gas de febrero con un sello rojo, vendí plasma por 40 euros y lo usé para mantener la calefacción. Aprendí que el hambre suena diferente cuando eres responsable de otra persona. Es más silencioso o más pesado, como una oración sin palabras. Entonces, una noche nevada, una mujer entró en el restaurante justo antes del cierre. Pelo plateado recogido en un moño, guantes aún cubiertos de nieve. Pidió café y tarta, pero apenas los tocó. Cuando se levantó para irse, miró a Gracia dormida en el portabebés a mi lado y dijo: «Cariño, Dios nunca desperdicia el dolor. Recuérdalo». Esa frase se asentó en mí como una brasa. La llevé conmigo hasta que ardió y se convirtió en propósito. Esa semana, solicité el programa del Cuerpo de Oficiales de la Reserva a través del instituto. No se lo dije a nadie, ni siquiera a Manuel. La reclutadora, una mujer de ojos perspicaces en uniforme, me miró y dijo: «¿Estás segura de que está lista para esto?». Quise decirle que había estado lista desde la noche en que mi padre cerró la verja. En cambio, dije: «Sí, señorita». El entrenamiento comenzaba antes del amanecer los martes y jueves. Dejaba a Gracia en el apartamento de una vecina, susurrándole: «Lo siento, cariño», antes de trotar por el campus con mi mochila golpeándome la espalda. El entrenamiento físico casi me destrozó al principio. Flexiones, sprints, simulacros. Pero cada vez que pensaba en rendirme recordaba las palabras de Manuel: «La disciplina empieza donde estás». Al final del semestre, ya no estaba al final de la formación. Lideraba la cadencia, gritando hasta que mi voz se quebraba. El día que pasé mi primera prueba física sin desplomarme, Manuel entró en el restaurante. No dijo una palabra, solo dejó una propina de 5 euros y una sola nota en una servilleta: «Te lo dije». Al día siguiente escribí algo nuevo en mi registro: «No estoy rota, solo estoy reconstruyendo». Años después, cuando los periodistas me preguntaban por mi juventud, nunca les hablaba del agua con lejía, de los viajes en autobús o de las noches en que lloraba en mi almohada tan silenciosamente que Gracia no se despertaba. Les hablaba del registro, el documento que empezó con deudas y terminó con fe. Porque en algún lugar entre las cafeteras y los entrenamientos, me di cuenta de algo que mi padre nunca pudo: la riqueza no es seguridad. Es simplemente un aislamiento de la responsabilidad. Y yo ya no necesitaba aislamiento. Necesitaba una base. Estaba construyendo un turno, una clase, una respiración a la vez. La primera vez que corrí con la unidad de ROC con uniforme, el amanecer aún no había decidido aparecer. El aire me mordía los pulmones y mis botas parecían hechas de plomo. Pero cada vez que pensaba en reducir la velocidad, veía las pequeñas zapatillas de Gracia alineadas junto a las mías junto a la puerta y encontraba un paso más. Era como si corriera conmigo. Las mañanas eran brutales: flexiones en la hierba mojada, instructores ladrando órdenes, mi cuerpo aún recuperándose del parto. Pero algo dentro de mí seguía susurrando: «Sigues en pie». Me aferré a eso. Los otros cadetes eran más jóvenes, recién salidos del instituto, hablando de planes para las vacaciones de primavera y fiestas en la residencia. Yo tenía una bolsa de pañales en lugar de una habitación en la residencia, pero nunca me sentí fuera de lugar. No exactamente. Me respetaban porque aparecía todos los días. Incluso cuando cojeaba, incluso cuando las ampollas se abrían después de los entrenamientos. Corría a la guardería del campus a recoger a Gracia. Ella sonreía, extendiéndome las manos todavía pegajosas del desayuno. La levantaba, el olor a cereales y crayones me llenaba la nariz y pensaba: así es como se ve ganar. Aprendí a vivir con horarios. Entrenamiento físico al amanecer, clases hasta el mediodía, trabajo hasta el cierre, lavandería a las 10 de la noche, dormir cuando ella dormía, a veces nada en absoluto. Mi registro se llenaba de marcas y notas: 5 kilómetros, 8 flexiones, un examen parcial, sigo respirando. Al final del semestre, gané una pequeña beca. No era mucho, pero cuando vi el número impreso en esa carta de premio, lloré en la escalera. Era la primera vez desde que me fui de casa que sentí que la vida podría estar llevando la cuenta y que yo finalmente estaba por delante. El comandante de la ROC, un mayor sin tonterías con el pelo corto y ojos suaves, me llamó a su oficina una mañana. «Vidal», dijo mirando mi expediente. «Tienes agallas. Consérvalas. El cuerpo consume caras bonitas pero promueve la resistencia». Tenía razón. Las agallas se convirtieron en mi moneda. Cuando Gracia cumplió 3 años, solicité la escuela de oficiales. La solicitud requería un ensayo sobre la resiliencia. No tenía palabras elegantes ni citas de presidentes. Escribí sobre la noche en que me fui de casa, el viaje en autobús, el restaurante y la mujer que me dijo: «Dios nunca desperdicia el dolor».
Escribí sobre la vergüenza convertida en combustible. Cuando terminé, mis manos temblaban tanto que casi no pude imprimirlo. 3 meses después, llegó una carta. La abrí mientras Gracia coloreaba en el suelo de la cocina. Una palabra saltó de la página: aceptada. No grité ni bailé. Simplemente me senté en el frío linóleo y apreté esa carta contra mi pecho. Gracia levantó la vista y dijo: «Mamá, ¿estás feliz?» Asentí. Sí, cariño, vamos a estar bien. El entrenamiento fue otro tipo de dificultad. El día comenzaba antes del sol y terminaba mucho después de que se pusiera. Flexiones, simulacros con armas, ejercicios de campo, navegación terrestre. Aprendí a trazar coordenadas en mapas, a contar latidos en silencio, a hacer una litera tan ajustada que podías hacer rebotar una moneda en ella. Cada músculo de mi cuerpo se rebelaba, pero mi espíritu no lo hacía. A los instructores no les importaban las historias ni las excusas, solo el rendimiento. Era extrañamente liberador. Si hacías el trabajo, te ganabas el rango. Nadie podía quitarte eso, ni siquiera un hombre con más dinero que Dios. Hubo momentos de gracia en la rutina durante una marcha particularmente brutal. El cielo se abrió y la lluvia cayó como un castigo. Mis calcetines chapoteaban en mis botas. Mis hombros gritaban bajo el peso de la mochila, pero seguí caminando. Un capitán se puso a mi lado y dijo: «Por fin, Vidal, ya no estás luchando contra ello. Te estás moviendo con ello». Esa noche escribí en mi registro: «La tormenta no me detuvo». Me enseñó el ritmo. Cuando llegué a casa después del entrenamiento, mi pequeña había adquirido su propio ritmo. Tenía 4 años entonces, siempre cantando, siempre preguntando por qué. Me veía lustrar mis botas, seria como una jueza, y preguntaba: «¿Yo también tengo zapatos brillantes?». Le entregaba un trapo y ella me ayudaba, untando betún por todas partes. No importaba. Era parte de la misión. Nos mudamos a una vivienda de la base cuando fui comisionada. El apartamento era pequeño pero impecable, paredes blancas, muebles estándar y una bandera en la parte delantera que ondeaba con el viento. Era más que un hogar. Era una prueba. Mamá llamó una vez ese año. Solo una vez. Su voz era cuidadosa, ensayada. «Tu padre vio tu nombre en el periódico. Dijo que no sabía qué decir». Le dije que no necesitaba decir nada. El silencio había sido su lenguaje favorito de todos modos. Ella dudó, luego susurró: «Estoy orgullosa de ti, Carolina». No me di cuenta de cuánto necesitaba escuchar eso hasta después de que terminó la llamada. Le envié una foto mía en uniforme, Gracia aplaudiendo a mi lado con un vestido de segunda mano. No le envié una a papá. Todavía no. Para entonces había aprendido que la venganza no tiene por qué rugir. A veces camina en perfecta formación, con la barbilla erguida, los ojos firmes. A veces simplemente sigue apareciendo. Esos años siguientes fueron estables. La rutina se convirtió en ritual. Entrenamiento matutino, trabajo, cuentos antes de dormir para Gracia, facturas pagadas a tiempo, cartas a mamá, siempre educadas, nunca suplicantes, el tipo de ordinario que se sentía milagroso después de tanto caos. Aún así, había noches en que el silencio se volvía pesado. Me quedaba despierta pensando en la mansión. Junto al lago, la verja que zumbó al cerrarse detrás de mí. El padre que creía que la vergüenza era una lección. Me preguntaba si alguna vez miraría la silla vacía en su mesa y pensaría en mí. Pero para entonces, ya no estaba enfadada. Era algo más tranquilo, resuelto, porque finalmente entendí que él no había arruinado mi vida esa noche. La había puesto en marcha. Cada kilómetro, cada entrenamiento, cada cicatriz era prueba de que había construido algo que él no podía comprar, respeto que no venía de una herencia. Y la mujer en la que me estaba convirtiendo, se estaba preparando para el día en que él tendría que decir mi título en voz alta. Para cuando Gracia comenzó la guardería, había cambiado el caos por la estructura. El cuerpo me dio ese regalo. Listas de control, rutinas y reglas que no se doblegaban ante el ego de nadie, ni siquiera el mío. Cada mañana comenzaba de la misma manera. Botas alineadas junto a la puerta, bandera izada al amanecer, café recién hecho justo antes de la primera luz. No era lujo, pero era orden. Y después de años de improvisación, el orden de la supervivencia se sentía como Gracia. Mi primera asignación no fue glamurosa. Oficial de logística en el país. Sin medallas, sin titulares, solo cadenas de suministro de hojas de cálculo y el zumbido interminable de la vida en la base. Pero me encantaba. Hay una extraña comodidad en asegurarse de que las piezas, el combustible y la comida correctas terminen donde deben.
Empiezas a ver cómo sistemas enteros, ejércitos, familias, naciones dependen de una precisión silenciosa. Gracia se adaptó mejor que yo. Tenía 5 años sin miedo, ya haciendo amigos que la llamaban Barbie soldado, porque sabía saludar mejor que la mayoría de los adultos. Recuerdo que le dijo a su maestra, mi mamá trabaja donde los planes salvan vidas. Tuve que salir a respirar después de escuchar eso porque por primera vez me di cuenta de que ella no me veía como la chica que había sido expulsada. Me veía como una constructora. El dinero seguía siendo escaso pero constante. Pagué deudas, compré un sedán usado con demasiados kilómetros y comencé a donar una pequeña parte de cada cheque al comedor social local. Era mi rebelión silenciosa contra la frialdad en la que me habían criado. Papá construyó imperios. Yo abastecía estantes y de alguna manera el mío se sentía más humano. El director del comedor era un capellán retirado llamado Padre García. Tenía un apretón de manos como papel de lija y una voz que podía hacer que el silencio se sintiera sagrado. Una tarde después de dejar cajas de productos enlatados me dijo, sabes, coronel, alimentar a la gente no es caridad. Es logística con amor. Me reí, pero no estaba bromeando. Esa frase se quedó conmigo. Encontré formas de retribuir sin llamar la atención. Campañas de material escolar, becas para padres solteros, pavos de Navidad entregados anónimamente a familias con dificultades en la base. No necesitaba que la gente supiera que era yo. Solo necesitaba que el registro equilibrara lo que había perdido y lo que estaba reconstruyendo. Gracia y yo hicimos un hogar de la vivienda de la base. Los viernes por la noche eran de pizza congelada y películas de Disney. Los domingos eran de lavandería y tortitas. Horas sencillas y predecibles. Pero la vida tiene una forma de volver a circular. Empezó con una carta de mi madre, escrita con su caligrafía inclinada en papel de iglesia. Tu padre a veces pregunta por ti. Finge que no lo hace, pero puedo decir que no está bien. El corazón, sobre todo el orgullo también. Doblé la carta en mi registro y la dejé allí durante meses. No sabía qué hacer con ella. La idea de volver a verlo me tensaba algo profundo. Ya no le tenía miedo. Simplemente no sabía si podría mirar al hombre que me había echado y no sentir lástima. Mientras tanto el mundo seguía girando. Cuando Gracia cumplió 8 años, su escuela envió un folleto. Día de almuerzo con papá. Me lo entregó como si nada. ¿Puedes venir tú en su lugar, mamá?, preguntó. Lo hice. Vestí mi uniforme de servicio. La cafetería olía a ketchup y cartones de leche. Cuando entré, las conversaciones se apagaron. Gracia me hizo señas, orgullosa como una mariscal de desfile. Esta es mi mamá, le dijo a la maestra. Es una oficial de la Armada. Ese día, no me importó quién miraba. El sonido de mis botas en ese suelo de baldosas enceradas era más fuerte que cualquier aplauso que pudiera necesitar. Los años se desdibujaron en estabilidad, traslados, ascensos, largas horas y la misma rutina nocturna. Gracia dormida, mis manos ocupadas con informes y una tranquila oración para que el mañana fuera normal. A veces, sin embargo, me invitaban a dar charlas en institutos de formación profesional. Resiliencia en el servicio, las titulaban. Siempre empezaba de la misma manera: lo más valioso que perdí fue la comodidad. Lo más valioso que gané fue la paz. El público asentía pensando que era una frase ingeniosa, pero para mí era evangelio. Luego llegó el despliegue. 6 meses en el extranjero, apoyo logístico para ayuda humanitaria después de una inundación en el Pacífico. Fue caluroso, brutal y humillante. Construimos puentes donde los mapas decían que no podía haber ninguno. Los niños locales nos saludaban mientras pasábamos por sus aldeas en convoys, y yo pensaba en la sonrisa de Gracia. Todos los días le escribía una postal, aunque el correo era lento. Hoy arreglamos una carretera, escribía. Hoy ayudamos a una familia a empezar de nuevo. Cuando llegué a casa, ella me recibió en la puerta con una de mis viejas camisetas de la unidad que le quedaba como un vestido. Corrió a toda velocidad a mis brazos, casi tirándome. Hueles a arena y café, dijo. Tú hueles a casa, respondí. Esa noche, después de que se durmiera, volví a abrir la carta de mi madre. La salud de mi padre empeoraba. Su empresa, Vidal Consolidados, estaba en la portada de todas las revistas de negocios, pero detrás de los titulares, se estaba resquebrajando. Había alienado a socios, alejado a aliados y se había rodeado de personas que estaban de acuerdo con él por miedo. El imperio estaba empezando a devorarse a sí mismo. Debería haber sentido satisfacción. No lo hice. Solo un dolor. Porque por mucho que hubiera avanzado, no podía dejar de ser su hija.
Volví a guardar la carta sin responder, pero mi mano tembló un poco mientras escribía en el libro de cuentas esa noche: el perdón no es rendición, es estrategia. A la mañana siguiente me desperté temprano, me puse las zapatillas de correr y miré el sol naciente a través de las persianas. La luz golpeó mi chaqueta de uniforme colgada en la puerta, con las cintas ordenadas y la insignia pulida. Me di cuenta de algo. Por todos los miles de millones de mi padre, él nunca había construido nada que pudiera permanecer en posición de firmes. Yo sí. Y aunque aún no lo sabía, la llamada telefónica que lo cambiaría todo, la que lo haría soltar su iPhone en shock, ya se dirigía hacia mí. Era miércoles cuando llegó la llamada, tranquila, sin nada especial, como la mayoría de los días que lo cambian todo. La mañana había sido rutinaria: desayuno, papeleo, un informe sobre las rutas de suministro. Gracia tenía 17 años entonces, aguda como un cuchillo, a mitad de su último año. Se había convertido en una joven que se comportaba con la misma tranquila disciplina que yo había tardado años en construir. La casa olía a café y a virutas de lápiz. Su tarea a medio terminar se extendía por la mesa de la cocina. Mi teléfono vibró una vez. Número desconocido. Casi lo dejé ir al buzón de voz, pero algo me hizo contestar. Hola. Estática. Luego una pausa lo suficientemente larga como para abarcar toda una vida. Carolina. La voz era más fina de lo que recordaba, como una vieja grabación perdiendo volumen. Mi padre. Me congelé, mis dedos apretando el mostrador. 18 años de silencio se rompieron en una sola sílaba. Tu madre dijo que quizás contestarías, continuó. No creí que lo harías. ¿Qué quieres, papá? Se aclaró la garganta, ganando tiempo. Solo quería ver lo bajo que habías caído. Salió ensayado, frágil, como si hubiera estado guardando la frase todos esos años. No me dejé llevar. Bueno, dije con calma. Eres bienvenido a averiguarlo. Fue entonces cuando otra voz llegó a través de la línea. Un barítono profundo, constante, profesional. Oficina de la General Vidal. ¿En qué puedo ayudarle? Silencio. Casi pude oír su respiración entrecortada. El teléfono hizo clic, se le cayó. Un murmullo de maldición. Luego la línea quedó muerta. Me quedé allí, mirando mi reflejo en la puerta del microondas, mitad riendo, mitad aturdida. Todos esos años él me había imaginado rota, dependiente, pequeña. Y ahora, a un solo título, General Vidal, había deshecho toda su mitología. Gracia levantó la vista de la mesa. ¿Todo bien? Asentí. Sí, cariño. Todo está exactamente donde debe estar. Esa noche preparé té y me senté en el porche, viendo el sol fundirse en el horizonte. El viento agitaba la bandera en el mástil, la misma que había izado todas las mañanas durante años. Pensé en la chica que había sido, la que se había ido con una bolsa de lona y un latido secreto. Y la sentí a mi lado. Ella había sobrevivido. Ambas lo habíamos hecho. Al día siguiente mi madre llamó. Su voz temblaba como cristal viejo. ¿Tu padre? No está bien. Los médicos dicen que es el corazón. Es terco como siempre. Pero ahora quiere hablar, le dije. Ella dudó. Preguntó por Gracia. Vio una noticia en línea. Le conté sobre tu ascenso y soltó el teléfono. Casi sonreí. Eso me suena, dije. Ella respiró hondo. Quiere venir a verte solo una vez para arreglar las cosas. Arreglar las cosas. La frase me pareció pesada. No se pueden reconstruir 2 décadas de silencio con una disculpa y un té. Pero no dije eso. Solo pregunté, ¿tú también vienes? Sí, susurró. Si nos dejas. Le dije que lo pensaría. Luego colgué y me senté en la oscuridad, escuchando el zumbido del refrigerador, el tic-tac del reloj de la cocina, los pequeños sonidos de una vida honesta. Cuando Gracia llegó a casa de su práctica de atletismo, se lo conté. Ella escuchó en silencio, atándose y desatándose los zapatos. ¿Quieres verlos?, preguntó. No lo sé, admití. Una parte de mí quiere cerrar la verja y dejar que sienta lo que me enseñó. La otra parte construyó un comedor social y paga las facturas de calefacción a extraños, terminó por mí. Sonreí. ¿Has estado observando? Ella se apoyó en el mostrador. Mamá, quizás no tengas que elegir entre venganza y misericordia. Quizás presentarse sea ambas cosas. Sus palabras me acompañaron durante la semana.
Pensé en esa verja, la que se había cerrado detrás de mí hace tantos años, y en lo extraño que sería abrirla de nuevo. No porque él se lo hubiera ganado, sino porque yo podía. Para el sábado, me decidí. Llamé a mi gerente de la casa, Alberto, un marino retirado que trataba los horarios como textos sagrados. Alberto, le dije, tendremos invitados la próxima semana. Familia. Asegúrate de que la verja funcione y de que la entrada esté registrada. Sí, señorita, dijo. Yo mismo puliré los herrajes del timbre. Los días siguientes pasaron lentos. Me mantuve ocupada con reuniones, entrenamientos, planificando una próxima recaudación de fondos de la base, pero debajo, mi pulso nunca se calmó. Se sentía como esperar una tormenta que no se podía ver pero se podía sentir en los huesos. La mañana en que debían llegar, caminé por la propiedad al amanecer, café en mano. La escarcha se aferraba a la hierba y la bandera proyectaba una larga sombra sobre el camino de entrada. Alberto apareció a mi lado, portapapeles en mano. Todo está listo, señorita. Bien, dije. Asegurémonos de que el timbre de la verja funcione. Presionó el intercomunicador. Un tono claro sonó en el silencio, 2 notas educadas pero autoritarias, el sonido del orden. Cuando su coche finalmente subió por el largo camino, un elegante SUV plateado seguido de un coche de alquiler. Me quedé en el porche sin moverme. La verja se abrió al oír la señal, lenta y deliberada como telones de teatro. Alberto se acercó a ellos con el libro de cuentas bajo el brazo. Buenos días, dijo. ¿Vienen a ver a la general Vidal? La mano de mi madre se llevó a la garganta. Mi hermano Marcos salió del lado del conductor con la mandíbula tensa, los ojos mirándome y apartándose. Y luego del segundo coche emergió mi padre, más viejo, más pequeño, su autoridad ahora envuelta en fragilidad. Dudó junto a la puerta del coche como si el suelo mismo pudiera rechazarlo. Sí, dijo mi madre suavemente. Estamos aquí para ver a nuestra hija. Alberto asintió una vez. Muy bien, señorita. Bienvenidos. La verja se abrió. Todavía no caminé hacia ellos. Los dejé recorrer la distancia esta vez. La grava crujió bajo sus zapatos pulidos. La respiración de mi padre era trabajosa, pero no pidió ayuda. Cuando llegaron a mí, me puse recta, uniforme planchado, galones impecables, taza de café aún tibia en mi mano. Él miró la placa con mi nombre en mi pecho y susurró casi para sí mismo, general. Lo miré a los ojos, señor. Abrió la boca, pero no salieron palabras. Solo ese pequeño sonido incierto que hace un hombre cuando el mundo ya no encaja en su historia. Gracias por venir, dije. La frase era simple, pero llevaba 18 años de peso. Él asintió con los ojos húmedos. Gracias por contestar. Detrás de él, el sol de invierno se reflejó en el bronce del timbre de la verja, y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que ya no era yo la que estaba fuera. El interior de la casa se sentía demasiado silencioso. El tipo de silencio que surge cuando la memoria se encuentra con la realidad. Mi madre se movía lentamente, sus ojos escaneando cada detalle. Las fotos en la pared, la bandera doblada sobre la repisa, los retratos de los marinos que había liderado y perdido. Se detuvo en un marco en particular, una foto de Gracia con su birrete y toga, los brazos alrededor de mi cuello, ambas riendo como supervivientes. Es preciosa, susurró mamá. Es fuerte, dije. Mi hermano Marcos estaba junto a la ventana, aún con sus gafas de sol como armadura. Miró a su alrededor, midiendo el espacio. No pensé que la armada pagara tan bien, murmuró. El trabajo duro sí, respondí sin mirarlo. Luego vino mi padre. No deambuló. No se quedó boquiabierto. Se quedó cerca de la entrada, sombrero en mano, mirando el suelo como si la veta de la madera pudiera darle valor. El hombre que una vez había ordenado consejos de administración, pastores e hijos a la obediencia ahora parecía un hombre que no sabía dónde poner las manos. Siéntate, dije señalando el sofá. Mi voz salió más como una orden que como una invitación, pero él la obedeció. Las viejas costumbres tardan en morir. Alberto apareció como un reloj con una bandeja de café, dejándola en la mesa entre nosotros. El azúcar está a la derecha, señor, le dijo cortésmente a mi padre. Luego se volvió hacia mí. Informe listo, señorita. Gracias, Alberto, dije. Mi madre trató de llenar el silencio. Tu casa es encantadora, Carolina. Tan cálida, tan viva. Está construida sobre buenos cimientos, dije simplemente. Mi padre se aclaró la garganta. Sus ojos se desviaron hacia los míos, luego se apartaron de nuevo. No estaba seguro de que nos vieras, dijo. Yo tampoco, respondí.
Intentó sonreír, pero la sonrisa se desvaneció a mitad de camino. Claramente lo has hecho bien. No lo hice para impresionarte. No dije que lo hicieras. Dudó mirando hacia la ventana, donde la luz del sol cortaba el suelo como una cuchilla. Simplemente no esperaba esto. Esto, dije en voz baja, es lo que sucede cuando construyes en lugar de destruir. Por un momento, nadie habló. El reloj de la pared hacía tic-tac como un metrónomo. Mi madre jugueteaba con la correa de su bolso. Marcos miraba la repisa. Me recosté dejándolos en la clase de silencio que hace que la verdad sea incómoda. Finalmente mi padre volvió a hablar. Me equivoqué, dijo. Las palabras sonaron extrañas en su boca. En muchas cosas. Lo estudié. Sus manos temblaban ligeramente. Las venas se notaban en su piel delgada. ¿Qué cosas?, pregunté. Tragó saliva. Sobre lo que significa la fuerza. Sobre el amor. Sobre ti. No respondí. Miró mi uniforme, las medallas que brillaban débilmente bajo la luz y sacudió la cabeza. Cuando te fuiste pensé que te desvanecerías. No lo hiciste. Te hiciste más grande que cualquier cosa que yo haya construido. Mi garganta se apretó pero no dejé que se notara. Esa noche dije, me dijiste que me fuera, y lo hice. Pero nunca preguntaste a dónde iba. Asintió lentamente. Pensé que estaba protegiendo el nombre de la familia. Resulta que solo estaba protegiendo mi propio ego. Marcos habló entonces con la voz baja pero firme. Papá, casi nos destruyes a todos. Lo sabes, ¿verdad? La mirada de mi padre se desvió hacia él. Sí, dijo. Lo sé. Las palabras quedaron suspendidas allí, desnudas y temblorosas. Luego, para mi sorpresa, me miró de nuevo. ¿Hay alguna forma de volver? No hay vuelta atrás, dije suavemente. Solo hacia adelante. Y eso se gana una frase honesta a la vez. Asintió como un hombre que recibe órdenes que entendía por primera vez en años. Justo en ese momento, la puerta se abrió. Gracia entró recién llegada de sus ejercicios del ROC, con el pelo recogido, el uniforme impecable. Se quedó paralizada cuando los vio. Mi madre jadeó suavemente, llevándose las manos a la boca. Esta debe ser Gracia, susurró. Gracia me miró a mí y luego a ellos, leyendo la habitación como un soldado entrando en terreno incierto. Luego dio un paso adelante con confianza en cada línea de su postura. Hola, dijo extendiendo la mano. Soy su nieta. Mi padre le tomó la mano con las suyas. Sus dedos temblaban. Tú. Te pareces mucho a ella, dijo con la voz temblorosa. Gracia sonrió débilmente. Esa es la idea. El hielo se rompió, no en una explosión dramática, sino en un deshielo silencioso. Mi madre empezó a llorar suavemente. Marcos miró al suelo parpadeando con fuerza. Y mi padre, mi orgulloso e inflexible padre, se sentó allí, sosteniendo la mano de su nieta como si fuera la última cuerda entre él y la Gracia. Después de un largo momento, Gracia se sentó a mi lado. Mamá, dijo. ¿Por qué no les enseñas la pared de fotos? No se trataba de fotos. Se trataba de pruebas. Prueba de una vida construida sin permiso. Nos pusimos de pie y caminamos juntos por el pasillo. Los marcos de las instantáneas de graduaciones, despliegues, ascensos y cumpleaños. La familia que construimos de las cenizas. Al final del pasillo colgaba un último marco, un collage que Ruth me había regalado años atrás. Me mostraba a los 19 años, con el vientre abultado bajo un abrigo raído. A mí con uniforme el día en que fui ascendida. Y finalmente a mí en mi última ceremonia, con la estrella de plata brillante. Debajo de las fotos con su letra impecable, Ruth había escrito, Dios no desperdicia el dolor. Mi madre leyó las palabras en voz alta, con la voz temblorosa. ¿Guardaste esto todos estos años? Me mantuvo, dije. Cuando regresamos a la sala de estar, mi padre se puso de pie. Carolina, dijo. ¿Puedo decir, gracias? La ironía casi me hizo reír, pero asentí. Adelante. Inclinó la cabeza, su voz temblaba. Gracias por la comida, el hogar y la misericordia que no merezco. Gracias por la hija que construyó lo que yo no pude. Amén. Cuando levantó la vista, sus ojos estaban húmedos. Por primera vez, no vi al hombre que me echó. Vi a un hombre que finalmente intentaba volver a casa. La nieve llegó temprano esa Navidad, silenciosa y espesa del tipo que amortigua el mundo y hace que incluso el viejo dolor parezca más pequeño.
Gracia y yo habíamos estado despiertas desde el amanecer, cocinando, riendo, fingiendo que era solo otra mañana festiva. Pero ambas sabíamos que esta era diferente. Mis padres regresaban, no como fantasmas del arrepentimiento, sino como invitados que finalmente se habían ganado el derecho a llamar. Le dije a Alberto que dejara la verja abierta ese día. Nada de intercomunicador, dije. Simplemente déjalos entrar. Él asintió, entendiendo más que mis palabras. Entendido, señorita. Órdenes de mantenimiento de la paz. Gracia puso la mesa, cubiertos pulidos, vajilla sencilla y un plato extra en el centro. ¿Para quién?, pregunté. Ella se encogió de hombros, sonriendo. Quizás para el perdón. El timbre sonó a media tarde. No me apresuré. Quería afrontar el momento con paso firme. Cuando la puerta se abrió, la bufanda de mi madre era de un rojo brillante con copos de nieve pegados a los flecos. Mi padre estaba detrás de ella, más delgado de lo que recordaba, pero su postura era cuidadosa, respetuosa. Adelante, dije abriendo la puerta de par en par. Entraron, sacudiéndose la nieve de los zapatos. Gracia apareció desde la cocina, sus mejillas sonrojadas por el calor del horno. «Feliz Navidad», dijo entregándoles tazas de sidra antes de que yo pudiera hablar. El gesto desarmó a todos. Comimos temprano, jamón, judías verdes, puré de patatas hecho como mi madre solía hacerlo. Por un tiempo la conversación se mantuvo ligera. El tiempo o los planes universitarios de Gracia, el coro de la iglesia de mi madre. Mi padre en su mayoría escuchaba. De vez en cuando lo sorprendía mirando la repisa, las fotos, la bandera doblada, y podía ver las cuentas en su mente, como la chica a la que había echado había construido todo esto de la nada. Después del postre, Gracia se levantó y aplaudió. Todo era una burla a la ceremonia. Bien, reglas de la casa para la hora del cuento, anunció. 1. Nada de discursos. 2. Nada de reescribir la historia. 3. La verdad, seguida de la ternura. Mi madre rió suavemente. ¿De dónde demonios aprendiste eso? Gracia dijo señalándome. Es como nuestro lema. Nos trasladamos a la sala de estar. Afuera, la nieve caía suave y constante sobre el magnolio. Repartí los sobres. Gracia había preparado uno para cada uno. Abráanlos juntos, dijo. Dentro había 3 fotos. Yo a los 19 años en el banco de la parada del autobús, con el vientre redondo bajo un abrigo fino. Yo de uniforme el día que recibí mi ascenso. Y una reciente de mi última ceremonia. Yo con el uniforme de gala, una estrella brillante en mi hombro, la mano de mi madre visible en mi manga, mi padre justo detrás de ella, con la cabeza ligeramente inclinada. Mi madre se llevó la mano al pecho. «¿Guardaste esto?», susurró. «Vivo por esto», dije. Mi padre miró las fotos durante mucho tiempo. Sus dedos trazaron el borde de la que me mostraba embarazada y sola. «Ojalá hubiera estado allí», dijo. Su voz se quebró, pero no por debilidad. «No estuviste», dije. «Pero ella sí». Asentí hacia mi madre. «Y ahora tú estás». Me miró, y luego realmente miró. «No merezco esto», dijo. «Ninguno de nosotros», respondí. Ese es el punto de la gracia. Hablamos durante horas después de eso sobre cosas pequeñas, en su mayoría recuerdos de la infancia, recetas, la forma en que el tiempo se dobla sin previo aviso. Pero debajo de todo eso corría algo nuevo. La corriente de la verdad sin esconder. No más pretensiones. No más silencio. Cuando llegó la noche, Gracia sacó un último regalo. Una caja larga y estrecha envuelta en papel marrón y atada con un cordel. «Para los dos», dijo. Dentro había un collage enmarcado con las 3 fotos que acabábamos de abrir, impresas una al lado de la otra. Debajo de ellas, con su letra impecable, había escrito: «La familia no es quien nunca te rompe el corazón. Es quien aparece con pegamento». Mi madre hizo un sonido que nunca olvidaré. Una mezcla de risa y llanto que pareció sacudir 20 años de miedo de su pecho. Mi padre puso su mano sobre la suya y ella no la apartó. «¿La colgarías?», preguntó Gracia tímidamente. Asentí y le entregué el martillo a mi padre. Se levantó con cuidado, centró el marco en el pasillo y lo clavó en su lugar. Por un momento todos nos quedamos allí hombro con hombro, observándolo asentarse en la pared. «Eso es estratégico», dijo Gracia con una sonrisa. «Todos visitan la verdad eventualmente». Reímos, todos nosotros. El tipo de risa que solo surge cuando una herida finalmente deja de doler. Mi madre se secó los ojos. «Suenas como tu madre», le dijo a Gracia.
Suena como ella misma, dije. Más tarde cantamos villancicos mal pero con sinceridad. El barítono de mi padre estaba oxidado pero seguro. Mi madre se sumergió en la armonía como si fuera memoria muscular. Marcos incluso se unió por videollamada, sosteniendo a su hijo pequeño frente a la pantalla. Por primera vez, los Vidal no eran un escándalo, un sermón o una marca. Éramos solo una familia intentándolo. Cuando la noche terminó, mis padres se levantaron para irse. Mi padre se detuvo junto a la puerta, sombrero en mano. Carolina, dijo en voz baja. Si nos quieres, quizás podríamos volver la próxima Navidad. Apoyé la mano en el marco de la puerta, la madera tibia bajo mi palma. Sí, dije. Pero lo haremos un plato a la vez. Una historia verdadera a la vez. Él asintió con los ojos húmedos. Entendido, señorita. Cuando las luces traseras de su coche desaparecieron en la nieve, me di la vuelta y encontré a Alberto de pie en el pasillo con el libro de cuentas bajo el brazo. Todo presente y en orden, dijo con una leve sonrisa. Gracias, Alberto, susurré. Gracia me cogió del brazo. ¿Cómo te sientes? Más ligera, dije, y cansada de la mejor manera. Nos quedamos junto a la ventana, viendo cómo la nieve silenciaba el mundo. ¿Sabes?, dijo. El perdón se parece mucho a la logística. Reí suavemente. Eso es porque lo es. Cada pieza en su lugar, cada verdad desvelada. Antes de acostarme saqué mi viejo libro de cuentas, el que había empezado hacía tantos años cuando la supervivencia aún era una ecuación. Abrí la última página y escribí, reconciliación en curso. Balance pendiente. Amor activo. Luego lo cerré y lo puse en la mesa junto al collage. Si has escuchado hasta aquí, especialmente si tienes edad suficiente para saber que el tiempo no cura por sí solo, quizás entiendas esto. El perdón no es debilidad. Es la fuerza tranquila de permanecer en pie cuando el orgullo quiere huir. Es poner un plato más, contar una verdad más y dejar que la gracia haga lo que el castigo nunca pudo. Así que si estás escuchando con alguien con quien has dejado de hablar, llámale. Pon la mesa. Empieza poco a poco. Y si esta historia te recordó que las cosas rotas aún pueden ser hermosas, quizás compártela con alguien que necesite escucharla. Porque a veces la mejor venganza es una paz que perdura.